Gloria al Señor. ¿Por qué voy a hablar de algo que no concuerda con el tiempo que estamos celebrando? Bueno, porque el dar gracias a Dios es todo el tiempo, mis hermanos. En la mañana, minuto a minuto, segundo a segundo de nuestra vida, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por nuestra vida, por lo que Él ha hecho en nosotros, mis hermanos. Él nos ha dado vida eterna, gloria al Señor. ¿Qué costó o qué ha costado que nosotros tengamos paz, seamos felices, pasemos este momento alegre, verdad? Que tengamos seguridad, mis hermanos, como dice el Salmo 91. Hermanos, que nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Alguien pagó por eso. Alguien. El Hijo de Dios, el Dios mismo, pagó por eso en la cruz del Calvario. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Olvidémonos de que Isaías estaba hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero centrémonos en nosotros, en el presente, mis hermanos. Porque la palabra del Señor es para nosotros. Permanece para siempre. Pero hoy, en esta noche, el Señor nos ha hablado, nos está hablando, ¿verdad? Y continuará hablando. Yo he estado aquí cuando nuestro hermano predica y yo sé que el Señor está hablando a nosotros. Está aderezando mesa, ¿verdad? Delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Y los angustiadores se van, hermanos, gloria al Señor, al oír la palabra del Señor, al oír el nombre de Jehová de los ejércitos, el enemigo huye, mis hermanos. Gloria al Señor. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es lo que sucede hoy en día. No hay, hermanos, quien busque de Dios. ¿Por qué razón? Porque tenemos que creer, hermanos, tenemos que poner atención a lo que el hermano predica y nosotros tenemos que llegar a crecer en lo espiritual, porque ya no podemos crecer de tamaño, ¿verdad? Pero sí, mis hermanos, la palabra del Señor es nuestra comida espiritual y es para que cada uno de nosotros, mi hermana dio su testimonio, no quería, ¿verdad?, hacerle caso al Señor, pero hasta que lo buscó, ¿verdad?, ese sobrino está aquí. ¿Qué fue lo que hizo? Ella creyó. Simplemente, hermano, la palabra del Señor es simple. La palabra del Señor entra a nuestro corazón, es la espada de dos filos. Pero también la tenemos que atesorar para que nosotros podamos tener ese crecimiento. ¿Quién dice? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cuándo nos reunimos, hermanos? Venimos a oír palabra de Dios. Venimos a recibir, mis hermanos, la bendición de escuchar la palabra del Señor.
Muchos no la creen, aún estando en una iglesia, aún estando en una congregación, salen, entran y salen lo mismo. No estoy apuntando a nadie, hermanos, no, yo no conozco el corazón, ¿verdad? Como dijo mi hermano cuando fue el último día que estuve aquí, que él no conoce el corazón de las personas, solamente Dios, ¿verdad? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Isaías está hablando, mis hermanos, de Cristo Jesús. Fue anunciado, mis hermanos, por los profetas, pero también por eso hace la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hoy en día, mis hermanos, la palabra de Dios se predica en las calles, en las iglesias, pero hay personas que no la creen. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero estamos aquí, mis hermanos, porque nosotros hemos creído, mis hermanos, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, gloria al Señor. A eso venimos aquí, mis hermanos, a aprender, a escuchar de la palabra de Dios, a aprender del milagro que el Señor hace en nosotros todos los días. Cuando salimos al trabajo, cuando regresamos a nuestros hogares, no sabemos de cuántas cosas el Señor nos ha librado, pero Él es bueno, mis hermanos, y acordémonos que estamos cubiertos bajo el abrigo del Altísimo. Dice, es por eso que nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas en atractivo para que le deseemos. Habla del sufrimiento de Cristo Jesús, mis hermanos, del Cordero inmolado. ¿Quién ha visto? Nosotros conocemos, ¿verdad?, los árboles que nacen en el camino, que a veces encontramos un árbol caído en nuestros países. Y miramos, hermanos, que hace cuánto tiempo está aquí. Miramos la raíz y esa raíz está seca. Ya no hay vida en esa raíz. Ya ese árbol no puede retoñar. Así era el parecer, mis hermanos, lo dice Isaías, dice que era como raíz, dice, de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura para que nosotros le deseemos. Lo primero que nosotros miramos, hermanos, en algo que nosotros queremos obtener es si nos gusta, si se mira bien, ¿verdad? Y nos olvidamos, mis hermanos, de aquel tiempo cuando el Señor dio su vida por nosotros. No tenía parecer, no tenía hermosura, mis hermanos, pero Él se entregó para darnos vida y vida en abundancia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. A los suyos vino, dice la palabra del Señor, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros le recibimos, somos hijos de Dios. Y por eso tenemos que dar gracias, mis hermanos, como hijos de Dios que somos. Y esta noche yo miré
que a través de los testimonios, mis hermanos, estaban demostrando el agradecimiento, ¿verdad? A aquel que todo lo puede, aquel que un día tuvo misericordia y fue a la cruz del Calvario, para que nosotros hoy en día tuviéramos vida eterna, ¿ok? Y que demos gracias al Señor. Eso es lo más importante, darle gracias a Dios en todo, gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque de Él es que emana nuestra vida. Dice, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Yo creo que cada uno de nosotros amamos a Dios. Cada uno de nosotros, hermano, por eso es que estamos aquí. Porque queremos saber más del Señor, queremos acercarnos a Él. Dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. Estamos acercando, estamos buscando del Señor, hermano. Las vigilias es para edificación de cada uno de nosotros, de la iglesia, de la congregación, mis hermanos. Por eso es que hay vigilia, no es para que vengamos aquí a comer y a desvelarnos. No, mis hermanos, esta vigilia y cualquier vigilia en las congregaciones, en las iglesias, tienen su propósito espiritual, hermanos. Gloria al Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, hermana. Él llevó, mi hermana Ana, Él llevó nuestras enfermedades. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. No solamente perdonó nuestros pecados, no solamente los llevó en sus hombros, sino que también dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Verdad? Por eso tenemos que dar gracias al Señor. Y nosotros, dice el versículo 4, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué es lo que decía el pueblo judío, mis hermanos? Crucifíquenle, crucifíquenle. Después de que Él había hecho milagros entre su pueblo. Pero eso es lo que Él, hermanos, se ganó por hacer milagros, por tratar de buscar aquello que se había perdido. Él se ganó el odio y de su pueblo, mis hermanos. Pero nosotros fuimos injertados. Y en esta noche, mis hermanos, gozamos, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios. Gracias al Señor. Gracias a Dios todos los días, mis hermanos. El dar gracias a Dios es ser agradecido, cuanto más a Cristo Jesús, que fue quien Él se dio como una ofrenda, como a la oveja, mis hermanos, que delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso que tenemos paz, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de nuestro Señor, hermanos, fue el pago que nosotros teníamos que recibir. Él expuso su vida, mis hermanos. Fue a la cruz del Calvario, no abrió su boca.
sino que fue trasquilado, dice la palabra del Señor, como oveja fue llevado al matadero. ¿Cómo no vamos a agradecer? ¿Cómo no vamos a dar gracias al Señor todos los días de nuestra vida, mis hermanos? Si nos callamos, las piedras hablarían. Y si no damos testimonios, hermanos, Él también se avergonzará de nosotros delante de su Padre. El dar gracias al Señor, hermanos, es algo que el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos. Señor, yo le dije cuando miré a mi hijo así, Señor, gracias, porque tú estás haciendo la obra. Salí triste de mi casa, pensando como todos los días, pero cuando regresé, el Señor me tenía una alegría. Gloria al Señor. ¿Verdad? ¿Cómo no puedo dar gracias yo al Señor? Yo sé que Él está trabajando en la vida de mi hijo. Y estará trabajando, mis hermanas, en su sobrino, en su hijo, en todos los que nosotros creemos. El Señor está trabajando en nuestra vida y en la vida de nuestros familiares, hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que tener agradecimiento en nuestro corazón, testificar de todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Hay un corito que dice agradecimiento, ¿verdad? Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Esas son las cosas que Jesús me ha dado por agradecimiento, por agradecimiento. Yo alabo a mi Señor. Gloria al Señor, hermano. Alabemos al Señor, hermano, con agradecimiento, ¿verdad? De lo más profundo de nuestro corazón. Y dice, continúa diciendo la palabra del Señor, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cogimos el camino, bueno, hay un dicho en Nicaragua que dice, el camino de las mulas, ¿verdad? De un animal que camina en el pedregal, en la montaña. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra del Señor, hermanos, dice que cuando Él dijo, consumado es, dice que la naturaleza misma, hubo terremotos, mis hermanos, hubo toda clase de fenómeno en la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque el Señor llevó nuestros pecados en sus hombros. Cuando Él dijo consumado es, hermanos, el cielo se cubrió de negro. Porque el Padre no pudo ver a su Hijo, porque cargó Él el pecado de todos nosotros. Y fue ahí cuando todo terminó. Y dice, consumado es. Por eso nosotros, hoy en día, hermanos, tenemos a quien recurrir. Por eso, hoy en día, mis hermanos, venimos aquí. Ya miran nuestro hermano, su testimonio. Pero ese es Dios obrando en su vida, mis hermanos. Es Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Pero Él pagó el precio en la cruz del Calvario.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, escuchen, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor, Dios Padre, mis hermanos, aceptó el sacrificio en la cruz del Calvario de su Hijo. Pero no solamente se va a quedar ahí, sino que Él reinará, mis hermanos. Un día vendrá a levantar su iglesia, hermanos, y viviremos por una eternidad. Y Él estará ahí con nosotros, y nosotros con Él, mis hermanos. ¿Por qué nosotros no tenemos que callar? Las maravillas, el milagro en la cruz del Calvario, el sacrificio. ¿Por qué no tenemos nosotros que callar? Porque, hermanos, si callamos es porque hay ingratitud en nuestro corazón. Allá en Sudamérica, en años cuando liberaron Sudamérica, Venezuela, había un general que se llamaba General Simón Bolívar. Vino y entró en batalla, mis hermanos, para liberar a esta ciudad, a esta nación. Pero él no podía porque no tenía apoyo. Pero vino y llamó al general Belgrano. Hicieron la batalla y liberaron la nación. Pero al final de la batalla vino y le echó los brazos y le dice: general, yo no tengo nada que darle. Lo único que yo tengo, dice, es la ingratitud de mi pueblo. Hermanos, un día Cristo Jesús subió a esa montaña a dar su vida por la humanidad. Pero la humanidad, mis hermanos, ¿cómo lo ha mirado? Con ingratitud. Nosotros, sus hijos, tenemos que ser, hermanos, agradecidos con Él. Porque por el sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Nosotros día a día vivimos, mis hermanos. Nosotros todos los días tenemos, Él da para nuestras necesidades. Tenemos que ser agradecidos. Este tiempo, mis hermanos, es un tiempo, como dijo mi hermano, un tiempo de alegría. No quisiéramos que terminara, mis hermanos. En nuestro país, los niños se duermen debajo de las bancas, en las vigilias. Y se terminan hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Pero por qué razón? Porque allá hay necesidad de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Nunca pensemos, hermanos, que nosotros aquí tenemos lo necesario.
Nunca lo pensemos, hermano. Pensemos en darle gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo demás, mis hermanos, dice la palabra, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Démosle gracias al Señor, hermano. Yo le doy gracias a Dios en esta noche por mi pastor, hermanos, por la esposa, por sus hijos y por cada uno de ustedes. Porque son mi familia, hermano. ¿Verdad? Oren siempre por el hermano Reyes. Oren siempre por Roberto Reyes, mi hijo. Necesitamos sus oraciones, ¿verdad? Tenemos que orar los unos por los otros. Doy gracias a Dios una vez más por lo que yo vi en mi hijo este día. Es cierto que estaba cansado, mis hermanos, no me siento cansado ahorita, mañana tengo que trabajar, pero lo que yo vi en mi hijo, mis fuerzas, ¿verdad? Se doblaron, hermano. ¿Ves? Y puedo seguir hasta mañana en la noche y hay que irme al trabajo. Lo hacía cuando estaba joven. Lo puedo hacer ahora cuando le sirvo al Señor. ¿Verdad? Hermanos, que Dios me les bendiga. La palabra del Señor es simple. Esta es la segunda vez después que la iglesia se cerró, la segunda vez que estoy en un púlpito. Pero para mí es un gozo. Para mí, hermanos, servirle al pueblo. Y especialmente yo le pido perdón a mi hermano que me disculpe por llegar tarde, porque no sé cuál fue el horario de las dos prédicas o la exposición de la palabra, si yo tenía el primer lugar o el segundo, pero segundo o primer lugar para mí, hermanos, no tiene importancia, ¿verdad? Pero sí, vine tarde, hermano, pero no fue mi culpa, el tráfico estaba demasiado, mío. Pero aquí estamos, hermano, ¿verdad? Así es que oren siempre, hermanos, por el pastor Mario y su hogar. Cúbranlo con sus oraciones, bendíganlo, escúchenlo y sométanse a Dios primeramente y después a Él. ¿Verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Gracias, mi hermana. Gracias. Así como estamos, hermanos, Dios ha sido fiel, su palabra es única. Y así como estamos, amados, vamos a orar.